Edison Arciniegas es el director del Centro de Estudios Agroalimentarios, es nuestro primer invitado la tarde de este miércoles. Estamos conversando de la situación del campo venezolano, lo que está ocurriendo con nuestros productores que tienen que afrontar dificultades en materia de servicios públicos, tienen que afrontar dificultades para acceder al combustible, es una denuncia de los gremios. Y por supuesto todo lo que es el traslado de mercancías por el país vía terrestre, que ha significado también un impacto en la estructura de costos, que según Fedinaga puede ascender hasta el 40%. Tienen también que competir ahora con un mercado colombiano que ingresa productos a nuestro país, pero la expectativa de lo que puede hacer además la balanza comercial con Colombia cambia con los movimientos geopolíticos que se han dado en la región. Hoy Colombia tiene un gobierno de izquierda que ha desconocido abiertamente a la figura ejecutiva que reconocía como presidente de Venezuela el presidente previo a Iván Duque y que ha hablado que Juan Guaidó es inexistente, ha hablado de la caverna de Platón. De las cavernas de Platón, correcto. Ha hablado de la reactivación de las relaciones que nunca debieron desaparecer. Ya hay representantes diplomáticos nombrados para ambas naciones y la expectativa es cómo esto puede impactar. Y en el caso del campo, cómo puede precisamente atender esta realidad, esta denuncia que está haciéndose desde los gremios. Mira, la respuesta, por ejemplo, a la agresión comercial que está sufriendo la agricultura de montaña, la producción de hortalizas y de papa, es la formalización del comercio con Colombia. Que esas cargas pasen por la aduana, que paguen los impuestos que corresponden, que paguen los aranceles que corresponden y que cumplan con las normas sanitarias. Porque otro de los problemas que tenemos con esas cargas que están viniendo de Colombia es que no tenemos la garantía y en muchos casos tenemos la certeza de que no son inocuas, que están transitando papas, por ejemplo, semillas de papa que han ingresado con bacterias que han contaminado nuestros suelos, están ingresando insumos que están adulterados y han dañado las cosechas, falsos fertilizantes, es decir, hay todo un tema, lo que siempre sucede con el contrabando, de garantía de lo que está entrando. La primera respuesta que necesitamos en el país es la normalización y la regularización. Cuando se dé la normalización y la regularización, el pago de impuestos, que eso pase por la aduana, entonces no podrán hacernos dumping porque podremos detectarlo y cotejarlo allí en la aduana. Hoy lo pueden hacer porque está por vías irregulares. Y por el otro lado, tú hablabas de la productividad. El precio, en el caso del rubro de la papa, que lo estamos estudiando, estamos prestando apoyo a la Confederación de Productores de Papa en este tema, apenas tiene 15% de precio mayor, costo adicional que la papa colombiana. Ese 15% en términos normales, si los productos colombianos pasaran por la aduana, se vería compensado por el costo de los fletes. Por lo tanto, nuestra papa sería competitiva. Pero ese 15% contra 45% de descuento artificial, no hay ningún margen de capacidad de competir. Necesitamos atajar eso y por el otro lado necesitamos que el Estado venezolano amplíe una experiencia exitosa que ha desarrollado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el FONACYT, que es la experiencia de la Alianza Científico-Campesina, que es una experiencia, a veces los nombres no son los más adecuados, pero esa experiencia ha logrado mejorar rendimientos, mejorar manejo agronómico, acompañar a los productores, recuperar el sistema de riego, ampliarla y construir una agenda para al menos en 36 meses mejorar los rendimientos en al menos los 20 rubros esenciales del país, para que pasemos de tener problemas de competitividad que lo tenemos, sobre todo asociados al manejo y al acceso a insumos, a ser un país que estemos en condiciones de exportar. Es importante decir que este país, condiciones normales, sin mayores incorporaciones de tecnología, con los suelos que tiene, con el agua que tiene, con la fuerza laboral que tiene capacidad de producir alimentos, una capacidad nominal para 120 millones de personas y apenas está produciendo alimentos para 10. En más de 20 millones de hectáreas que tenemos todavía. Nosotros tenemos 47 millones de hectáreas de vocación productiva, de las cuales tienen un régimen de protección, al menos unas 10. Que no, ese régimen de protección no impide su aprovechamiento, lo que hace es que regula su aprovechamiento. Pero de esas 47 millones de hectáreas, la huella agrícola de Venezuela no llega a los 15 millones. La mayor parte de las tierras de vocación agrícola de Venezuela están incultas. Sería interesante diseñar esquemas de atracción de inversión extranjera directa para poder levantar esas tierras y poderlas poner productivas con vocación exportadora, pero para eso tenemos que cumplir con algunos pasos previos, como es garantizar seguridad jurídica, seguridad personal y, por supuesto, protección comercial frente a las agresiones. Nosotros creemos en el libre comercio. Libre comercio sí, competencia desleal no, agresión comercial no, guerra económica no, dumping no. Y la reflexión, si alguien nos oye del otro lado de la frontera, a los hermanos no se les hace esto. ¿Cómo nos van a agredir y a dañar la agricultura de montaña? Estamos hablando de una afectación de cerca de 100.000 familias. Estamos hablando de cerca de 190.000 puestos de trabajo que están guindando si colapsa la agricultura de montaña.
190.000 puestos de trabajo directos, cerca de 280.000 indirectos, cerca de 280.000 eventuales, cerca de 500.000 indirectos, cerca de 1 millón de personas, los cuales su vida gravita en torno a la agricultura de montaña. El riesgo de que colapse la agricultura intensiva de montaña es que se dé el proceso de despoblamiento de los Andes. Hace 50 años, cuando este modelo agrícola que tenemos hoy no funcionaba, no estaba desarrollado, todas las familias andinas tenían un ciclo de migración hacia la zona baja porque no había manera de mantenerse allá arriba. Fue este modelo agrícola que arrancó hace 50 años el que arraigó población en los páramos. El riesgo que tenemos hoy, producto de la agresión comercial que sufrimos desde Colombia, es el despoblamiento de los páramos. ¿Podemos entonces ver una mejoría si se restablecen las relaciones normales con el vecino país? Pero ¿qué pasa con el resto de los factores? Por ejemplo, el tema de las alcabalas, y esto sin ánimos, por supuesto, de generalizar. Bueno, hubo un diputado en estos días que la justificó. Sí, por cierto, en nuestro espacio también, Ezequiel Pérez Roa de Acción Democrática. Así es, lo argumentaba desde el punto de vista... de AD. Es el secretario agrario de AD. Lo argumentaba desde el punto de vista de la realidad que se vive en los comandos de estas instituciones de seguridad, que están viviendo una realidad que no se puede desconocer, pero tampoco se puede justificar. Y, por cierto, entramos en este punto sin ánimo de hacer una generalización de que es algo de todos los funcionarios de seguridad. Hay funcionarios de seguridad que están apegados a su norma, que están cumpliendo con su deber, pero es una realidad que hay que reconocer también. Y además pareciera sistemática. Que hay una realidad que se extiende en las denuncias de los productores desde Oriente, desde Occidente. ¿Y cómo se atiende esta misma situación? Yo no lo justificaría, no lo justifico, es un delito. Y justificar un delito es hacer apología del delito, también te convierte en delincuente. Pero lo que yo diría es que por la sistematicidad del cobro de matraca en las alcabalas venezolanas, el hecho de que no es algo puntual, el hecho de que no es un exceso, sino que es la norma, yo diría que estamos en punto que vimos a Valentina Quintero, que es periodista, no es productora agrícola. Valentina Quintero denunciaba que es una de las dificultades para la actividad turística. Correcto. O sea, se extiende más allá del tema. Pero yo diría que estamos ante algún tipo de instrucción de extraer de la población civil, de los productores agropecuarios, instrucción. No es una decisión libre. No es una decisión del funcionario en el puesto. No es una decisión del funcionario en el puesto hacer este tipo de cosas. Yo diría, por la sistematicidad. Porque si fuera que en una alcabala en Casigualcubo pasó, está bien, yo diría que es un exceso del funcionario que está ahí, pero es que pasen todas. Entonces, cuando se vuelve sistemático, es porque hay una línea de mando detrás de esa sistematicidad. Pareciera que la falta de contribución fiscal del sector primario, porque eso hay que reconocerlo, en términos fiscales el sector primario no aporta más de 200 millones de dólares, aunque tiene un nivel de actividad económica superior a los 10.000, pareciera que se está compensando con esta especie de paraimpuesto que revive el viejo impuesto de alcabala de la colonia, que era similar a esto. Por cada punto que pasaba te cobraban algo. Es decir, que también poder darle participación tributaria a la actividad agrícola puede ayudar. Creo que una de las maneras de resolver esta crisis es generar algunos esquemas de parafiscales en el cual el sector primario pueda financiar, por ejemplo, los servicios de seguridad ciudadana en las zonas rurales, los servicios de mantenimiento de vías, e inclusive los despliegues de las instituciones que garantizan la seguridad jurídica. Tú ves la precariedad con la que operan instituciones como el INDER, o como el Instituto Nacional de Tierra, o como el INEA, o como el INSAI, que son instituciones que tienen una incidencia directa sobre la seguridad jurídica y de la producción, y tú dices cómo el sector agrícola no se echa al hombro el sostenimiento de estos servicios. También hay que una de cal y una de arena, pero es imposible justificar la matraca. Cada Guardia Nacional, le hayan dado la orden que le hayan dado, Guardia Nacional, policía, quien sea que lo haga, que esté cobrando matraca, está cometiendo un delito. Se llama cohecho. ¿Qué pasa con el financiamiento? Porque de poder traer inversión, de poder reactivar, llevarnos a esas más de 40 millones de hectáreas que nuestro invitado menciona tiene Venezuela, que puede llegar a alimentar a 100 millones de habitantes, que puede darnos potencial exportable, tiene también que haber un financiamiento, tiene que haber capacidad. Pero para que fluya el financiamiento tenemos que construir confianza. La principal razón por la que tenemos un encaje bancario alto, que es el principal torniquete del financiamiento, es que no hay confianza de los venezolanos en la moneda y hay la seguridad, la certeza de que si se empieza a hacer fluir el crédito, los venezolanos van a empezar a generar presión inflacionaria y presión sobre el tipo de cambio. Al final, la medida del encaje cambiario alto, del encaje bancario alto,
es una medida de contención inflacionaria, entendiendo que la inflación es el principal problema económico de los venezolanos y no el crédito. Entonces aquí hay que construir una política de construcción de confianza en el bolívar, de construcción de confianza en el sistema bancario, de construcción de confianza en la institución del crédito para que los créditos de verdad vayan a donde deben ir. El sector agropecuario está lleno de un montón de historias donde los créditos fueron pedidos para sembrar tierras y terminaron en otras cosas. Por ejemplo, la bicicleta cambiaria que teníamos hasta hace unos años, que era la que generaba el proceso hiperinflacionario. Entonces, en este momento el país ha tenido que escoger entre la hiperinflación y no tener crédito. Ahora tenemos que ver cómo tenemos crédito sin hiperinflación. Y eso implica construir confianza. Claro, porque el temor es que baje el encaje legal y vuelva a ocurrir lo mismo. Y la verdad, si tú me preguntas a mí, entre la hiperinflación y la carencia de crédito, yo me quedo con la carencia de crédito. Hoy es el mal menor. Ahora tenemos que ver cómo resolvemos este mal menor para llegar al punto ideal, que es tener crédito. Y para eso, de nuevo, el tema es un capital intangible, que es confianza. Y la confianza se construye generando regímenes de consecuencias. Por ejemplo, debería haber consecuencias para quienes desvíen los créditos del sector agropecuario, que es cartera blanda. Régimen de consecuencias, por ejemplo, para quienes cobran coimas por asignación de créditos, que no estamos hablando de la tasa que los créditos valen, no, estamos hablando de algo adicional a esa tasa, que es el valor del dinero. Y, por supuesto, garantías de seguridad jurídica, que hay problemas graves de que la banca no puede prestarte a veces porque tiene la percepción de que tú no vas a seguir teniendo el control de tus activos. Es un escenario complejo. Muy complejo. Edison, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Edison Arciniegas con nosotros del Centro de Estudios Agroalimentarios. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de la ONAPRE, de lo que está ocurriendo con el reclamo de la administración pública con Ana Yanes, del Movimiento Democracia e Inclusión, también es dirigente sindical.